Estás escuchando Sacate la Careta, Un encuentro con el universo de las artes escénicas. desde Santiago del Estero para el mundo. Dale, que faltan 5. Meta, quedamos ala. Mucha mierda. Hola, buenas noches. Vamos a dar sala para la función de Sacate la Careta. Esperamos que disfruten del encuentro. Muchas gracias por sintonizarnos. Buenas. Bienvenidos a otro encuentro de Sacate la Careta. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos conmemorando el día de ayer, que ha sido el Día Nacional del Teatro. Así es, aguante el teatro. Aguante. Y les vamos a contar a la audiencia las dos versiones de este suceso que le da popularidad al 30 de noviembre. La primera reza que sucedió en Buenos Aires hace 226 años ya, durante unas fiestas patronales del 30 de noviembre de 1792. Se lanzaron fuegos artificiales cerca de la esquina de Alsina y Perú. En ese cruce, que hoy vendría siendo Moreno y Chacabuco, estaba la Casa de Comedia, conocida popularmente como La Ranchería. Te lo digo en porteño, ¿viste? La Ranchería. ¿Entendiste? Un galpón de ladrillos con techo de paja. Y justo ahí terminó uno de los cohetes virreinales que hicieron arder la sala hasta llevarla a las cenizas. Cada 30 de noviembre, el Día Nacional del Teatro en Argentina, recuerda ese incendio, que además, para colmo, incineró el primer manuscrito de un dramaturgo criollo, Siripo, de Manuel José de Labardén. Aunque se pudo reconstruir por cartas y otros documentos, se desconoce la totalidad del original. Wow, qué interesante, ¿no? Toda esa historia que no sabemos si es verdad, si qué parte es verdad, qué parte no, qué parte es agregada. Claro. También tengo información de que la ranchería era donde los jesuitas alojaban a los esclavos africanos y que como tenían paredes de madera y techos de paja, es por eso que se incendia con los fuegos artificiales de esa celebración, digamos, porque estaban ahí a la vueltita, entonces entre fuegos artificiales cae uno, bueno, esto ya es agregado mío, ¿no? Como la historia, la historia ficticia, cae un fueguito y se incendia todo. También decían... muy fuerte y muy triste además. También decían que los falcos, ¿se dice? Sí, ¿verdad? Sí. Había dos, en los cuales, o sea, estaba dividido dos, alrededor, digamos, en los cuales en uno solo era exclusivamente para mujeres y en el otro entraban hombres o mujeres casadas con hombres, pero que solo hombres de poder, digamos, ¿no? Como que no cualquier hombre podía entrar con su mujer. La estirpe. Claro, tal cual. Así que bueno, esas son como las dos info y seguramente debe haber más, seguramente ustedes deben tener también más información, que sería buenísimo si nos quieren compartir, pero no queríamos dejar de homenajear este día tan importante, porque gracias a que se le pone nombre a eso, hoy estamos aquí y ha sucedido muchas otras cosas, me parece. Sí, y además también le contamos a la audiencia que estamos de festejo, además, porque nos hemos enterado que retorna la actividad teatral a Santiago del Estero, chicos y chicas. ¿Escucharon? Volver a decir, amiga, volver a decir, por favor, por favor. Retorna la actividad teatral con bombos y platillos.
¡Qué felicidad! Dios mío, por favor. Qué Así lindo. que muy pronto se van a estar enterando y les van a llegar datas de las obras nuevas que se van a poder ver, obviamente siguiendo ciertos protocolos de distanciamiento, con el 50% de las salas, de personas adentro de las salas, pero ya es un avance muy hermoso para todos nosotros que en algún punto nos dedicamos y amamos el teatro. Y que nos vamos a poder volver a ver, volver a encontrar, volver a charlar, a desmontar, a hacer lo que nos gusta y de lo que nos gusta vivir. Qué felicidad, estoy muy contenta. Totalmente. Así que Ahora bueno. los dejamos, entonces, después de esta conmemoración solemne, los dejamos con un cuento y que siga nomás el programa. Y arrancamos con el programa. Edunce, editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, presenta Cuentos inadaptados de Diana Belaustegui. Escuchamos El Cuco. Nunca logró superar el miedo al cuco. Cada vez que entraba a la pieza y tenía que revisar 10 veces el ropero, levantando prenda por prenda y haciendo a un lado las perchas, renegaba de su madre por haberle creado ese miedo. Ni que hablar cuando eran las 3 de la mañana y ante el mínimo crujido del colchón tenía que mirar debajo de la cama. Solía soñar que el monstruo le respiraba en la cara y el aliento era pestilente. Ir a dormir todas las noches era una tortura. El psicólogo aconsejó una terapia alternativa con el psiquiatra para ser medicada, y la muchacha se desvivió por conseguir las pastillitas y tomarlas obedientemente con la esperanza de superar su fobia. Nada hizo efecto. Quería dormir como el resto de la gente, cerrar los ojos y olvidar el mundo. Se había acostumbrado a tomar pequeñas siestas durante las horas de oficina y un par de noches intentó dormir sentada en el inodoro, apoyada en el bidet. Pero la espalda le pedía a gritos una zona de confort para evitar dolores y calambres. Tenía 25 años cuando decidió que debía tener una habitación especial. Pensó en hacerla adosada al resto de la casa, pero no quería que se le colaran crujidos ni sonidos extraños, así que mandó a hacerla en el centro del patio. Medía exactamente 1,90 por 2,30 metros cuadrados. Fue exigente en el cumplimiento de las medidas. Debía entrar solo su cama. La puerta se abriría hacia afuera y no sobraría espacio en ningún rincón. Los albañiles la tomaron por loca, y ella lo sabía, pero era lo que menos le importaba. No soy claustrofóbica, añadía cuando intentaban convencerla. A los 4 meses tenía el habitáculo hecho, pintado y listo para ser tomado. La cama entró justa. Los bordes del colchón se doblaban unos milímetros hacia arriba por la compresión, y se sintió protegida. No había espacio para monstruos. Esa noche entró, trepada en la cama cerró la puerta y le puso llave. Se recostó y quedó dormida en menos de 5 minutos. Dicen que el cansancio no es acumulativo, pero el de ella parecía que sí lo era. Durmió por 24 horas. Le costó trabajo convencer a su novio de que pasara una noche con ella. Él miraba la pieza desde afuera y comentaba serio: «Nos va a faltar el aire». «Hay un sistema de ventilación instalado en el techo», retrucaba ella. «¿Dónde pones la ropa cuando te desvistes?» «Entro desnuda. La vestimenta queda en la casa». Él observó 1000 obstáculos y ella fue destruyéndolos uno a uno. Lo convenció. Se acostó esa noche y lo abrazó. Se lo notaba incómodo. A las 2 de la mañana el hombre no tuvo otra opción que abrir la puerta. Primero fueron unos centímetros, y como vio que ella dormía profundamente, la dejó abierta. La claustrofobia lo venció, y decidió no solo irse, sino abandonarla a las 4 de la mañana. Ella se despertó a las 7, se dio media vuelta y lo abrazó. Olía distinto. La piel parecía más tensa y dura. «No me gusta», acotó él, mientras ella seguía examinándolo a través del tacto en la oscuridad. La voz sonó ronca y gutural.
Ella pegó un alarido y retrocedió hasta quedar apretada contra la pared. Prefiero los roperos. No podemos vivir así. Quiero mi ropero, le gritó. Y en la negrura sintió su aliento pestilente. El Cuco, de Diana Belaustegui, fue leído por María Eugenia Fittipaldi para Edunce. Nosotras juntas somos cuenteras, vienen contando, que es un grupo de cuenteras. Así es. María Eugenia Fittipaldi, Fernanda Poulet, somos actrices y cuenteras. Bienvenidas al programa, chicas. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Me encanta. Es mejor que presentarlas que ustedes mismas, me ha encantado. Este programa para nosotros es muy inusual porque anteriormente veníamos hablando mucho sobre teatro, sobre una cuestión escénica, pero más desde la mirada teatral. Entonces, invitarlas hoy a ustedes nos parece un cambio de enfoque también. Ustedes me sabrán decir esto, digamos, si la idea de contar cuentos tiene un trabajo también atrás de observación, de entreno. Bueno, desde ya debo partir desde el punto de que yo antes de conocer la cuentería en sí misma, y en realidad esto es algo que compartimos las dos, conocimos el teatro. Nosotras somos actrices desde hace muchísimos años, antes que decir somos cuenteras. Sí. De hecho, yo la primera vez que escucho el término cuentera o cuentería fue cuando tenía 17 años en la escuela, porque un día nos propusieron tener un taller a contraturno de narración oral. Y cuando voy a este taller en la escuela, el profesor Juan Marcial Moreno nos habla de la cuentería y nos explica que la gente que para él, ¿no? Y para su troupe y para la gente que él frecuentaba y con quien él se formó, el que cuenta cuentos es un cuentero. El que cuenta cuentos para niñitos de 0 a hasta ancianos y ancianas de 120. El que cuenta cuentos es cuentero. Y yo ya ahí llegué con mucho prejuicio porque ya hacía teatro. Entonces, claro, olvídate que una de las primeras preguntas que yo le planteé a este tipo fue, bueno, listo, a ver, dale, te cuento un cuento, voy, va la actriz. Y yo después de la devolución, claro, viste, en la devolución, metiendo todo el tiempo al teatro, ¿no? Porque claro, yo dije esto así, porque asá, porque pensé en esta imagen, y él como, no, para. La cuentería no es teatro. Y yo eso todavía no te lo sé explicar. ¡Wow! Que incluso él hacía teatro también. Ah, él también hacía teatro. Claro, y es un referente de la cuentería a nivel nacional, internacional. Y él también venía del teatro, docente de literatura. O sea, creo que sí tiene mucho que ver, digamos, ¿no? Pero entonces, ¿qué será eso que nos lleva a decir no es teatro? ¿Qué tiene diferente o qué no tiene que tiene el teatro? No sé, ¿ustedes tienen alguna teoría desarrollada? La verdad, sí, por fin. No lo sé. Me encuentro con esto hace muy poco tiempo. Me he encontrado con un libro y he dicho, yo quiero que todo el mundo lo conozca. No me puedo quedar con esto, no puede morir ahí esta historia. ¡Qué hermoso, Fer! Eso es, digamos, lo que nos motiva a nosotros, y eso es lo que creo yo que es, digamos, no sé si tiene que ver con el teatro o no, lo estoy experimentando ahora. Quizás sí, ¿no? Estoy escuchando y pienso que por ahí cuando uno hace teatro, como objetivo es dar a conocer un mensaje, también esto, mostrar, ¿no? Al otro, a la otra. Querer comunicar y que no muera en un entreno, que no muera en mí y en mi compañera que solo lo vimos. Quizás ese sea como el punto en común, la unión, el punto de partida, disparador, muchas cosas, generar eso, ¿no? Que no quede aquí.
justamente hoy compartíamos una reflexión que las dos habíamos tenido por separado en las últimas semanas quizás, justamente escuchando a cuenteros, porque ahora como estamos en un proceso de creación, también como individualmente de repente nos colgamos a escuchar por YouTube, o nos metemos más, porque obviamente que sentimos la necesidad de apoyarnos como en alguien que nos acompañe de alguna manera. Y realmente una reflexión que tuvimos las dos es que como actrices y como hacedoras del teatro, realmente hace muchos años, nosotras creemos que en todo hay teatro. Que el teatro es algo evidentemente creo, ¿no? Y esto acá ya son mis palabras, pero digo, creo que sentimos al teatro como algo más esencial, vinculado a las raíces, vinculado a lo ritual, vinculado al encuentro, justamente como lo que estamos hablando de esto de compartir, que no quede solo acá, poder... entonces es muy, muy universal, muy humano el teatro. Sí. Y el hecho de contar historias también. Sí. ¿Cómo no van a estar atravesados, no? ¿Cómo no van a estar atravesados? Eso es como la reflexión a la que vamos llegando, porque, y quiero contestarles algo que quedó ahí colgado, que es que sí, nosotras hoy estamos produciendo un espectáculo, pero durante los 2 años que hace que nosotras empezamos a contar cuentos como de una manera consciente, sí, nos juntamos, probamos, nos escuchamos, nos movemos si pinta moverse, nos ponemos a leer o a escribir si pinta leer o escribir, pensamos vestuario, pensamos detalles, nos turnamos, o sea, sí hay un proceso muy similar, obviamente con sus características, pero muy similar al que hay de un espectáculo teatral, sí es un arte escénica para mí absolutamente. Totalmente. Sí, lo que tiene la cuentería es que vos la montas donde quieres con una facilidad pasmosa, ponele. Claro. Creo yo. Hoy me has hecho acordar allá en la feria, en el Paseo de las Artes de Córdoba, Paseo de las Pulgas, perdón, había un cuentero una vez que él iba con su escenario pequeñito, que lo armaba ahí, y de atrás salía una manguera de la que él hablaba, y la otra manguera, el otro extremo de la manguera la tenía el que se sentaba justo al lado del teatrito chiquitito a escuchar, y él contaba un cuento al oído de la otra persona, y mientras como que pasaban cosas, digamos, qué espectáculo, ese era un momento único entre esa persona y el espectador, digamos, en este caso. Eso es lo que tiene la cuentería, ¿no? Que es como muy intimista, y es muy loco lo que genera, porque hablaba de esto de que me encuentro con algo, un poema o un cuento, y digo, o no sé, termino o cagada de miedo, depende del género, ajá, ¿no? O muy emocionada, y dices, ay, quiero compartir esto, y después de algún que otro espectáculo cuando hacíamos ahí en la tertulia en Amatista, era un flash los que después nos decían, ¿no? A nosotros, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado tal otro. Yo he ido a verla y a mí me ha encantado el dinamismo, como que no era una puesta estática, ¿no? No eran ustedes sentadas contando cuentos. Era todo, de repente me acuerdo que aparecían atrás de una ventana, o del pasillo, o sí adelante, tenían música en vivo, entonces de repente es como más, no solo es el cuento, también usan otros disparadores como la música, o esto de moverse, quizás que les da el teatro, entonces es muy completo y atrapante. Pero yo les quiero preguntar, ¿cómo hacen para... Por ejemplo, en la Feria de la Hércules, ¿no? Que había sido algo más abierto, había más gente, había más ruido, era como una cosa no tan contenida quizás. ¿Cómo hacen ustedes para llamar la atención del espectador a la espectadora y que se quede hasta el final y que entienda y que esto le genere algo también? Esa vez de la Hércules fue la primera vez que nosotras contamos. La primera vez. Fue muy lindo, porque fue la primera. Claro. Y porque aparte era una invitación que no le esperábamos, chicas. Claro. Eso ha sido un regalo, una señal, claro, llámalo como quieras,
pero ha venido así de la mano del Edu, ¡Qué hermoso! querido, y he dicho, Un saludo, sí, Ledu. bueno, ya, dale, cómo no. Y nos hemos tirado a la pileta. Y es hermoso eso lo que hacemos con esto. Nos tiramos a la pileta, pero con un compromiso, chicas, Claro. muy grande también, porque lo tomamos en serio esto, nos gusta mucho de verdad. Y queremos también que les otros disfruten de esto que queremos hacer. Y bueno, y respecto a Virgo, a esto de la atención, bueno, me parece, no me es sencillo responder porque, no sé, esto de como de atraer la atención o atraer la energía es muy como que no puedo evitar como que me salga la actriz, quizás debería dejar de marcar la diferencia en realidad. Es un laburo de presencia, de presente, en realidad diría, más que de presencia, como una entrega total al instante presente. Para mí eso es fundamental. Es fundamental también, quizás como más lo mismo pasa también con la proyección de la voz, obviamente, más en una circunstancia como la que estamos hablando del caso que fue en la Hércules, que era un lugar como un poco más amplio, y que había que más, entonces bueno, eso ni hablar que la proyección, pero también es real que cuando uno maneja cierta energía, hasta puede susurrar y te va a escuchar el que está en la Loma del Quinoto, te va a escuchar, porque es una cuestión de atracción. Sí. Para mí el presente es clave, como realmente es una respuesta que le estoy pensando ahora, sin duda, y para mí el presente es clave estar presente, porque eso le aporta verdad a lo que vos estás diciendo, y la verdad es lo que nos atrapa en realidad, lo real, la verdad en eso. Yo te estoy contando una historia que por ahí pasó hace miles de años, ni siquiera estamos seguros si pasó, pero sí o sí tenemos que viajar, sí o sí tenemos que estar ahí. Y eso lo logramos creyendo, nosotras creyendo en eso realmente, metiéndonos en esa historia, y para meternos en esa historia, y acá hilo con algo que decíamos hace un rato antes de conectarnos, nos metemos en esa historia, y entonces la hacemos vivir, está sucediendo, porque lo que se dice aparece. Lo hacemos. Y me parece hermoso pensar que la persona que lo escucha se fabula su historia, digamos, en su cabeza, porque cada interpretación de ese cuento es única en cada mente. No sé, un fogón, vos ese día, Piki, me acuerdo que han contado el de la saga de los confines, el mito no es un mito, la historia de los Usuwilques. Y yo justo estaba leyendo ese libro, y yo sobre que ya tengo una imaginación tremenda, escucharlo, en vez de leerlo, me ha hecho viajar a los confines. Les recomendamos a la audiencia que lea el libro de la saga de los confines. Y eso está buenísimo, porque escucho y pienso que es inevitable tener imaginación, porque también pienso, ¿no? En una obra de teatro vos estás mirando, ¿no? Cualquier línea, tienes algo visual. Estás sentado, miras, sucede algo, haya texto o no, ves cuerpos ahí. En cambio, en la cuentería te sientas, miras a quien cuenta, o tranquilamente puedes cerrar los ojos y escuchar, e irte. Por ahí en una obra de teatro eso resulta complicado porque necesitas ver para entender otras cuestiones. Entonces como que la imaginación está muy ahí trabajando, a flor de piel. Está muy bueno eso que dices, y de hecho vuelvo a una reflexión que tuvimos antes de esto de, bueno, a ver, pará, porque este tipo, Juan Moreno, del que hablábamos al principio, este maestro, un día, no sé qué pensará hoy, no sé si hoy piensa lo mismo, porque viste que la gente que es capa se forma forever, entonces quizás piensa de otra manera. Pero ponele, porque este tipo una vez dijo, no, sí, hay una diferencia. Para mí la diferencia que quizás le podemos encontrar es esta que vos estás planteando ahora, Vir. Yo también pensaba en algo de eso, como es verdad que en la cuentería vos estás
como que, a ver, supongamos, nosotras somos actrices. Cuando contamos cuentos somos como las actrices contando un cuento. No estamos como, no somos por ahí esa protagonista. Esa es como la cosa. Lo cual, el viaje es el mismo. El viaje termina siendo el mismo. Entonces ahí está como el juego. Sí, tal cual. Tal cual. Vos lo ves a Juan, ¿no? Hablando de él. Estoy hablando de él porque lo he visto hace poco. Y ¿Cómo es el nombre? es maravilloso verlo al tipo. Y está sentado. Él solo ahí, y te sostiene y te hace viajar, y vos te comes todos los personajes que el tipo te va haciendo, ¿me entiendes? Entonces, como para mí es como tan indivisible esa diferencia que se puede hacer, se mezclan tanto, hasta incluso en el proceso que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Me parece que es algo que la gente no está muy acostumbrada, ¿no? No, o sea, no quiero generalizar, pero por ahí eso se va perdiendo en el tiempo, en la familia, capaz. Mi bisabuela le contaba a mi abuela y mi abuela a mí, pero después eso se perdió por otras cuestiones. Es algo como que viene ancestralmente, me parece, y ustedes lo invocan aquí, en este tiempo, aquí y ahora. ¿Cómo es su punto de partida a través de eso? Bueno, coincido. En principio eso, ¿no? Que coincido, de hecho un poco lo mencionamos hace un rato, sí, creo que es una práctica ancestral, y creo que proponer, vivirla hoy ahora a cada personita, como también compartió Nati recién, hablando justamente de la saga, a cada personita se le abre un universo. Así que, en principio, desde ya que nos paramos de ahí, desde ahí nos paramos, y es todo un ritual y todo un proceso para cada uno, cada cuento, cada contada. Y la reacción suele ser muy buena y también suele ser de mucha movilización. He visto a personas muy movilizadas, sobre todo a las que van sin saber, como sin ningún prejuicio, positivo, negativo, a esas, nos ha pasado mucho, la verdad, por el tipo de lugares donde hemos estado contando en estos 2 años, que nos ha escuchado gente que no esperaba escucharnos. Y eso es loco, porque luego ahí como que ves como que han quedado descolocados, pensando en algo, porque encima, bueno, como es algo medio obvio lo que voy a decir, pero es real. O sea, estamos mucho más acostumbrados a escuchar que hay cuentacuentos para niños y niñas, que por ahí gente que cuenta cuentos para grandes. Claro. Ojo que sí quiero marcar que quizás aquí en Santiago del Estero pasa, y no es en el único lugar que pasa, pero sí hay lugares que tienen mucho más desarrollo en la cuentería. Digo, sí. En Bogotá hay una plaza, el Chorro de Quevedo, donde siempre hay un cuentacuentos, siempre, y hace muchos años. Entonces digo, no es que solo pasa aquí en Santiago del Estero, que no existe, de hecho también hay referentes de la cuentería, inclusive aquí, sin decirles así, ¿no? Como sin decirles referente de la cuentería, entre comillas, hay mujeres que han contado cuentos en Santiago. Digo, hablamos de Doña Yalu hoy, la vuelvo a nombrar, porque digo, todo el mundo conoce la historia de Doña Yalu. Sí, es verdad. Entonces, viste, está presente, pero sí no está como organizado, no hay como un desarrollo, es como dar los primeros pasos en eso, y esto que les compartí, así como justamente estamos hablando de la ancestralidad, de algo de lo que no estábamos acostumbrados, que se está perdiendo, que inclusive nosotros y nosotras padres jóvenes, no todes, contamos ya cuentos, digo yo sí, ella también, leemos y contamos, pero no sé si todes lo siguen haciendo. Entonces como resalto eso, que volver a encontrarse con eso mueve. Sí. ¡Qué bien, chicas! Sí, nos ha pasado que incluso estando en la Feria del Libro el año pasado, han pasado por ahí y nos han visto que estábamos contando algún cuento, algún poema, y se han quedado, y nosotras invitábamos para el día siguiente, y ahí los veíamos. Claro. Y eso es decir, por aquí es. Que hagamos aquí, esto teníamos que hacerlo. Es hermoso sentir eso, porque también te da muchas ganas de seguir. Y dices, la cuentería no tiene edad, es para todo el mundo.
Claro. Quizás el género que decidas trabajar puede ser un limitante de acuerdo a lo que se diga. Pero ¿a quién no le gusta que le cuenten un cuento? Por favor. Totalmente. A todos nos gusta. Así nos hagamos los duros. Aprovecho, gracias Piki, esa reflexión ha sido hermosa. Aprovecho para de nuevo recordarle a la audiencia que estamos charlando con Las Cuenteras Vienen Contando, con María Eugenia Fittipaldi y María Fernanda Pulvet. Y hablando de esto, Piki, de lo que recién decía sobre los géneros, ¿ustedes se sienten cómodas contando cualquier género literario o hay alguno que sea como más fácil de ser contado con esta teatralidad con la que hablamos? No sé, pienso. Creo que es un hecho que nos gusta cualquier género, ¿no? Es un hecho por el laburo que venimos haciendo. Lo hemos ido encontrando con diferentes autores y autoras de muchos géneros. En realidad lo agarramos a esto, decir, me gusta tal cuento de Cortázar, vamos a elaborar con ese cuento, o me gusta tal poema de Pizarnik, o algún cuento de Zapata. Y todo eso, hay algunos que los adaptan, que como que meten mano y dicen, bueno, cortamos aquí, esto sigue, o van así como están. Vamos así como está. Lo que sí, hay algo muy loco que sucede al contar, que nos ha sucedido a nosotras y que lo hemos compartido en las primeras épocas de producir, de juntarnos a leer y a contar, es que uno cuando cuenta, o sea, no sé, si tenés más o menos capacidad de memoria, que dentro de todo somos bastante memoriosas las dos, estamos acostumbradas a aprendernos libretos, a aprender letra, nos aprendemos bastante bien los cuentos, pero siempre uno termina chamullando en algún momento, claro. Es parte del contar. Como que llegamos ya a un punto de decir, bueno, ¿entiendes? Sí. Porque es nuestra forma de contarlo, y si yo esta parte te la chamullo así, es porque así es mi cuento. Perdón, disculpame. Entonces, como que la estoy contando así. Y respecto a lo de los géneros, como un aporte nomás, a mí, por ejemplo, yo me he dado cuenta que me queda cómoda la leyenda, el mito, me gusta ese universo, me queda cómodo, lo cual también es algo, ¿no? Digo, claro. Es algo más. Y ahora quiero aprovechar para contarles que nos estamos metiendo a laburar con horror y terror, sí. Que ya hemos laburado en algún momento un poquito, sobre todo más ella, sobre todo más Piki, y tiene su particularidad. Claro, no es un lugar fácil, nos gusta, pero no es un lugar fácil y le estamos queriendo como encontrar ahí la particularidad. Sí. Sí, es un género que particularmente sí me gusta mucho. Me hace encontrar ahí con cosas mías también. Pero había contestado eso más que nada porque basándome en nuestro laburo, pero claro, en nuestro actual laburo, que es en este proceso en el que estamos viviendo ahora, estamos laburando con el género del terror. Nos gusta mucho, porque, nada, hemos tomado la decisión de también abocarnos al público adulto. Claro. Creo que me he ido por las ramas, No, perfecto. Yo ahí iba a preguntar que quizás cada género tenga un decir, ¿no? Como una sutileza y una carencia en el decir, digo decir con respecto a la voz y a la intención que se dice. Como que también son cosas estas a ver a la hora de abordar estos tipos de trabajos. Sí, sin duda. Coincido, de hecho, automáticamente ponerle un ejemplo claro, no solo del género, sino también de la situación y de lo que uno se propone. Digo, no es lo mismo contar a niños y niñas, que claro, sí, que contar a adultos, coincido plenamente. Del solo hecho de imaginarlo, imagínense
escuchando una leyenda, imagínense escuchando una poesía de amor, imagínense escuchando un cuento infantil. Claro. Cada uno tiene su tono, su ritmo. Su Sí, intención. sí, es real. Ujú, sí. El otro día también me preguntaba que también se puede contar hechos reales, digamos, porque hay un programa, un podcast que les recomiendo también a la audiencia, si le gusta el radioteatro, lo puede escuchar, se llama Casa Radio en Spotify. Ellos cuentan también, y el primero que he escuchado era una lectura de cartas de un soldado de Malvinas a su madre. Me lo lloré los 40 minutos que duraba el audio, porque es lo real, es muy realista y en algún punto te llama a la empatía, a no sé, otros sentimientos que si vos sabes que es ciencia ficción, por ahí, pienso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Así es. Estoy pensando en algún ejemplo, algún género así de lo que hemos atravesado. Pero, por ejemplo, ahora, ¿no? Volviendo a esto del horror y del terror, que es como lo que venimos trabajando ahora, por ejemplo, y también empezamos hablando un poco al principio como de los distintos lenguajes, esto de estar como actrices abordando los cuentos, decidimos apoyarnos también en la música, porque actualmente estamos trabajando, y ya lo hicimos de manera espontánea también en otras oportunidades, estamos viendo qué onda la fusión de la música con los cuentos. Y aquí puntualmente trabajando con el horror y con el terror, que otra vez, como decía, vos estabas hablando de cartas, y por ahí el peso que tiene esto de saber que es un texto que es real, digamos, justamente a la inversa, el hecho de meterte en un universo de fantasía, conlleva su trabajo, y en este caso los cuentos que estamos trabajando ahora son de terror y a la vez mantienen una carga grande de cotidianeidad. Entonces desde ahí, nosotras empezamos a pensar en el juego de también poder apoyarnos en una música. Claro. Que nos Como ayude a generar un clima viajar ahí. a ese ir y venir. Qué interesante. Entre lo real y lo irreal. Claro. Pero sin que sea explícito, ¿verdad? Como dejarlo a la interpretación del oyente, si es ficción o es cotidianidad, está claro ahí. No, para nada claro, para nada claro. Es decisión de cada uno, dónde empieza y dónde termina. Ah, me encantó. Chicas, como para ir así, ya cerrando un poquito esta charla, nos encantaría también escuchar alguna experiencia suya significativa para ustedes desde que han empezado este hermoso camino de ser cuenteras. ¿Qué experiencia les ha quedado marcada que nos quieran compartir a nosotros y a la audiencia? Y la verdad que son muchos y todas gratificantes, pero me quiero quedar con la experiencia que hemos vivido con La Tertulia, un espectáculo que hemos sostenido casi por medio año, si no me equivoco, ¿no? Sí. Donde laburamos con Fernanda Russo y con Damián Martínez. Ha sido sin querer, chicas, porque estas cosas, yo creo que con eso me puedo quedar. Esto ha venido sin querer. Azarosamente. Como que nos estaban esperando, o estábamos nosotras sin saber esperando esto. Y yo me quedo con esa experiencia de haber compartido con estas hermosas personas, esa experiencia que ha sido para nosotras pulirnos, curtirnos, porque no estamos como actrices ahí. Estamos nosotras dos contando un cuento. Y no es fácil, y ha sido hermoso, y nos hemos sentido muy contenidas, bueno, por algo lo hemos seguido manteniendo. Creo que eso es con una de las cosas que
con una de las experiencias que me quiero quedar, pero la verdad son muchas, todos los momentos en donde hemos estado elaborando han sido muy lindos todos, y uno siempre se lleva algo, sobre todo cuando los tienes al público ahí, tan cerca, ¿no? Sintiendo eso, viéndote cómo te miran, cómo están ahí. Yo solamente lo transmito. Yo creo que el que da a esa persona que escribe, y uno se siente a veces identificado con eso, ¿no? Eso es lo que a mí particularmente me pasa cuando leo las cosas. Me encanta. ¡Qué lindo! Me encantó. Mentira, chicas. Me deshago toda. Seguí hablando, Piki, por favor. Encima suavecita. Es muy lindo porque cada lugar en donde hemos laburado posta te llevas diferentes experiencias. Esa vez que hemos estado en la mega fiesta del Día del Niño, algo que, chicas, nosotros jamás nos imaginábamos. Una mega fiesta, o sea, todos los barrios populares de Santiago estaban ahí. No. Vos los tenías a los chavitos arriba del escenario, ese pequeñito que te ponían. Estaban ahí, Panam y nosotras. Nunca me lo imaginé. Jamás. Ella. Los niños que vos dices, no, me muero de amor, ¿me entiendes? Me muero de amor. Están escuchando un cuento capaz que por primera vez. Claro. ¿no? Y es hermoso eso. Qué lindo. No sé, me quedo con Panam y nosotros. Sí, no, esa es una gran reflexión. No hemos visto Qué el espectáculo. profunda. También tuvimos una experiencia muy linda viajando al interior a Los Quiroga, en realidad aquí cerca, que nos invitaron a una biblioteca popular y también ahí trabajamos, nos pidieron también que demos un taller, en realidad, y se empezó a despertar algo de la promoción de la lectura también, y eso está muy bueno, porque a mí coincido plenamente con lo que compartía Piki respecto a qué me quedo, realmente desde que empezamos a contar, así, desde que aparece Cuenteras Vienen Contando, se nos abrieron 1.000.000 de puertas, y fue como, wow, nosotras empezamos como muy tímidas, muy nosotras, algo nuestro, y de repente todos los meses teníamos una propuesta. Eso no pasa a menudo, realmente. Así, menos así, artistas under, digo, Claro. realmente se nos abrieron muchas puertas. Y bueno, y hasta ese lugar, ¿no? Hasta que nos inviten un poco a esto, a promover la lectura, y lo que quería agregar es que a mí este viaje, o sea, mi infancia sobre todo, creo yo, mi infancia fue muy sostenida por los libros, de bien lo digo, ¿no? Realmente, o sea, mi vieja sobre todo siempre dándome libros, siempre tuve así mucho que leer, y cuando aprendí a leer, realmente de muy chica lo disfrutaba un montón, y viajé mucho de lo que es mi vida, o de lo que podría ser también. O sea, tiene que ver con eso, tiene que ver con los viajes que me pegué leyendo. Y el hecho de realmente yo lo tomo como una bandera, o sea, como una responsabilidad. A mí me gusta mucho contar cuentos porque me gusta mucho que la gente... Hay como mucho prejuicio a veces, o mucha historia con el leer, mucho, y más ahora que estamos en una era de las redes sociales, la computadora, el celular, todo, hay mucha historia, se armó muchos idas y venidas. No quiero juzgar nada porque me parece todo bien, creo que es un proceso, y que cada uno sabrá. Pero mi humildísima experiencia personal es que a mí escuchar historias, escucharlas, o leerlas, o verlas, o lo que sea, me ha hecho muy bien, me ha abierto mucho la cabeza, me ha realmente hecho conocer el mundo, inclusive antes de pisarlo, y eso para mí es lo más, y es una gran oportunidad que tenemos, así como vos compartías esto del Día del Niño, fuera de joda, como niñas que capaz por primera vez escuchaban un cuento, wow, eso puede ser muy poderoso. Sí, totalmente. Como bueno, la semilla ahí,
y que luego florece y crece y va creciendo y lo comparte después a una amiga y se va. Tal cual, tal cual. Hay ideas, ¿no? A veces también, esto es más claro cuando uno es chico, pero al adulte yo creo que nos sigue pasando igual. Lo que pasa es que capaz está como más juzgado. Pero nosotros realmente para mí, ¿no? Somos como, estamos trabajando en muchos planos. Hay cosas que no te entraron hoy como una info de la mente, pero que quedaron dando vueltas en vos. Esas ideas. Vibrando. Quedaron ahí, ¿viste? Cuando hueles algo, es la clásica, ¿no? Cuando hueles algo que te hace acordar a otra cosa. Creo que con el cuento, con la historia pasa igual. Hay algo que capaz no accionó en lo inmediato en tu inconsciente, en tu consciente en realidad, pero que luego te abre ahí una idea, te abre un camino. Hay historias que nos marcan realmente antes que nos demos cuenta. Por lo menos en mi vida personal así lo vivo. Hay historias que hoy siento que me han marcado y que capaz las leí hace 25 años. Claro. Uy, qué horror, dije 25 años. No pasa nada, nadie va a sacar cálculos aquí. Bueno, chicas, qué hermosísimo. Gracias. Hermoso charlar. Antes que nos despidamos, rapidísimo, les queremos contar que estamos produciendo un espectáculo por primera vez, así dicho, un espectáculo de cuentería que ya tiene nombre, se llama Invisibles. Nuestra intención es poder estrenarlo de manera presencial, o sea que vamos a esperar, como para sacarlo, vamos a esperar a poder hacerlo en las mejores condiciones. Estamos produciendo, estamos trabajando en coordinación con Daniela Ríos, que nos ayuda con redes sociales, con Néstor Basualdo, que nos está ayudando en la plástica y el vestuario, y Ale Grupali, que nos está ayudando con la música. Es muy inicial el proceso, también el Instituto Nacional del Teatro nos ha reconocido dentro del plan Podestá, justamente para poder producir espectáculos pequeños, de pocos intérpretes, más fáciles de montar, y nosotras vimos esa propuesta y fue como, uy, acá entramos, está buena, y tomamos ese desafío y estamos en plena producción, así que bueno, ya iremos compartiendo más, pero bueno. Tremendo equipo. La mejor vibra y la mejor de los éxitos para esto. Muchos éxitos. Y gracias por esto que decía la Piki, ¿no? Que no se lo quedan y nos lo comparten. Muchas gracias. Y nosotras les contamos que este es el penúltimo programa de Sacate la Careta de este año. ¡Sí! A los oyentes, a los y a ustedes les contamos el que viene, que sería el programa 15, ya entramos de vacaciones. Se viene mega sorpresa igual para el último programa y ya lo dije y quedamos comprometidas. No. Sí, señores y señoras. Qué mal, amiga, no se hace eso. Muchas felicidades y gracias por el espacio realmente de charla, sobre todo de diálogo. Bueno, le contamos a la audiencia que las pueden encontrar en Facebook y en Instagram también, ¿cierto? Como Cuenteras vienen contando. Así es. Cuenteras, en Instagram estamos como cuenteras.sgo. Ahí está. Bien, perfecto. Bueno, y nos quedamos con un cuento de ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande a todos y a todos. Buena noche. Que sea arte siempre. Gracias, chicas. Chau, chis. Bueno. Adiós, cuídense. Adiós. Edunce, editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, presenta Cuentos inadaptados de Diana Belaustegui. Escuchamos El prototipo. No fue el hombre con su inteligencia extraordinaria el que halló la fórmula perfecta. Fueron las plantas. Ante Dios se presentó la Pachamama y mostró orgullosa al prototipo, un homínido hembra de caderas anchas. Dios buscó el error y a simple vista era perfecta, desprovista de maldad, ecológica, empática, verde con aroma a flores silvestres. Este será el reemplazo del hombre. Cuidará el planeta.
parirá hijos cuando sean necesarios y no tirará las bolsitas de plástico al mar. Dios miró hacia atrás esperando que llegara el prototipo macho. La vieja comprendió y volvió a hablar. Solo será hembra. Cuando veamos que el mundo comienza a sanar, podremos sacarle un par de centímetros de una costilla para fabricar una pija que será puesta en alguno de los hijos del prototipo. Dios sonrió de costado, intentando no agarrarse de la panza para alargar la carcajada. Le pidió a la Pachamama que dejara el prototipo para poder inspeccionarlo con mayor detenimiento. Apenas la vieja abandonó el recinto, Dios se reunió con el hombre. Tengo una minita escondida que puede llegar a suplantarte. Tiene sangre verde, y si no la haces desaparecer, corro el riesgo de golpe de estado. Y si yo caigo, vos estás en la lona. El hombre tuvo miedo. Esa misma noche se presentó en los aposentos del Padre Santo. Ingresó silencioso con 1 kilo de manzanas y el siseo de una serpiente en su propia garganta. El prototipo de Diana Belaustegui fue leído por Fernanda Pulvet y María Eugenia Fittipaldi. Vostok Radio 93.9 FM, música en órbita desde el espacio sideral. Seguinos en nuestras redes como Vostok Radio. Amor. Un poco cansada, con las compras deformando la nueva bolsa de malla, Ana subió al tranvía. Depositó la bolsa sobre las rodillas y el tranvía comenzó a andar. Entonces se recostó en el banco en busca de comodidad, con un suspiro casi de satisfacción. Los hijos de Ana eran buenos, algo verdadero y jugoso. Crecían, se bañaban, exigían, malcriados por momentos, cada vez más completos. La cocina era espaciosa, el fogón estaba descompuesto y hacía explosiones. El calor era fuerte en el departamento que estaban pagando de a poco, pero el viento golpeando las cortinas que ella misma había cortado recordaba que si quería podía enjuagarse la frente, mirando el calmo horizonte, lo mismo que un labrador. Ella había plantado las simientes que tenía en la mano, no las otras, sino esas mismas, y los árboles crecían. Crecía su rápida conversación con el cobrador de la luz, crecía el agua llenando la pileta, crecían sus hijos, crecía la mesa con comidas, el marido llegando con los diarios y sonriendo de hambre, el canto importuno de las sirvientas del edificio. Ana prestaba todo tranquilamente, su mano pequeña y fuerte, su corriente de vida. Cierta hora de la tarde era la más peligrosa. A cierta hora de la tarde, los árboles que ella había plantado se reían de ella. Cuando ya no precisaba más de su fuerza, se inquietaba. Sin embargo, se sentía más sólida que nunca. Su cuerpo había engrosado un poco y había que ver la forma en que cortaba blusas para los chicos con la gran tijera restallando sobre el género. Todo su deseo vagamente artístico hacía mucho que se había encaminado a transformar los días bien realizados y hermosos. Con el tiempo su gusto por lo decorativo se había desarrollado, suplantando su último desorden. Parecía haber descubierto que todo era susceptible de perfeccionamiento, que a cada cosa se prestaría una apariencia armoniosa. La vida podría ser hecha por la mano del hombre. En el fondo, Ana siempre había tenido la necesidad de sentir la raíz firme de las cosas, y eso le había dado un hogar, sorprendentemente. Por caminos torcidos había venido a caer en un destino de mujer, con la sorpresa de caber en él como si ella lo hubiera inventado. El hombre con el que se había casado era un hombre de verdad. Los hijos que habían tenido eran hijos de verdad. Su juventud anterior le parecía tan extraña como una enfermedad de vida. Había surgido de ella muy pronto para descubrir que también sin la felicidad se vivía, aboliéndola. Había encontrado una legión de personas, antes invisibles, que veían como quien trabaja con persistencia, continuidad, alegría. Lo que le había sucedido a Ana
antes de tener su hogar, ya estaba para siempre fuera de su alcance. Era una exaltación perturbada a la que tantas veces había confundido con una insoportable felicidad. A cambio de eso, había creado algo al fin comprensible, una vida de adulto. Así lo había querido ella y así lo había escogido. Su precaución se reducía a cuidarse en la hora peligrosa de la tarde, cuando la casa estaba vacía y sin necesitar de ella, el sol alto y cada miembro de la familia distribuido en sus ocupaciones. Mirando los muebles limpios, su corazón se apretaba un poco con espanto, pero en su vida no había lugar para sentir ternura por su espanto. Ella lo sofocaba con la misma habilidad que le habían transmitido los trabajos de la casa. Entonces salía para hacer las compras o llevar objetos para arreglar, cuidando del hogar y de la familia, y en rebeldía con ellos. Cuando volvía ya era el final de la tarde y los niños, de regreso del colegio, le exigían. Así llegaba la noche, con su tranquila vibración. De mañana despertaba aureolada por los tranquilos deberes. Nuevamente encontraba los muebles sucios y llenos de polvo, como si regresaran arrepentidos. En cuanto a ella misma, formaba oscuramente parte de las raíces negras y suaves del mundo, y alimentaba anónimamente la vida. Y eso estaba bien, así lo había querido y elegido ella. El tranvía vacilaba sobre las vías, entraba en calles anchas. Enseguida soplaba un viento más húmedo anunciando, mucho más que el fin de la tarde, el final de la hora inestable. Ana respiró profundamente y una gran aceptación dio a su rostro un aire de mujer. El tranvía se arrastraba, enseguida se detenía. Hasta la calle Humaitá tenía tiempo de descansar. Fue entonces cuando miró hacia el hombre detenido en la parada. La diferencia entre él y los otros es que él estaba realmente detenido, de pie. Sus manos se mantenían extendidas. Era un ciego. ¿Qué otra cosa había hecho que Ana se fijase erizada de desconfianza? Algo inquietante estaba pasando. Entonces lo advirtió. El ciego masticaba chicle. Un hombre ciego masticaba chicle. Ana todavía tuvo tiempo de pensar por un segundo que los hermanos irían a comer. El corazón le latía con violencia, espaciadamente. Inclinada miraba al ciego profundamente como se mira lo que no nos ve. Él masticaba goma en la oscuridad, sin sufrimiento, con los ojos abiertos. El movimiento al masticar lo hacía parecer sonriente, y de pronto dejó de sonreír. Sonreír y dejar de sonreír, como si él la hubiese insultado. Ana lo miraba, y quien la viese tendría la impresión de una mujer con odio. Pero continuaba mirándolo, cada vez más inclinada. El tranvía arrancó súbitamente arrojándola desprevenida hacia atrás, y la pesada bolsa de malla rodó de su regazo y cayó en el suelo. Ana dio un grito, y el conductor dio la orden de parar antes de saber de qué se trataba. El tranvía se detuvo. Los pasajeros miraron asustados. Incapaz de moverse para recoger sus compras, Ana se irguió pálida. Una expresión desde hacía tiempo no usada en el rostro resurgía con dificultad, todavía incierta, incomprensible. El muchacho de los diarios reía entregándole sus paquetes, pero los huevos se habían quebrado en el paquete de papel de diario. Yemas amarillas y viscosas se pegoteaban entre los hilos de la malla. El ciego había interrumpido su tarea de masticar chicle y extendía las manos inseguras, intentando inútilmente percibir lo que estaba sucediendo. El paquete de los huevos fue arrojado fuera de la bolsa, y entre las sonrisas de los pasajeros y la señal del conductor, el tranvía reinició nuevamente la marcha. Pocos instantes después ya nadie la miraba. El tranvía se sacudía sobre los rieles y el ciego masticando chicle había quedado atrás para siempre. Pero el mal ya estaba hecho. La bolsa de malla era áspera entre sus dedos, no íntima como cuando la había tejido. La bolsa había perdido el sentido y estar en un tranvía era un hilo roto. No sabía qué hacer con las compras en el regazo. Y como una extraña música el mundo recomenzaba a su alrededor. El mal estaba hecho. ¿Por qué? ¿Acaso se había olvidado de que había ciegos? La piedad la sofocaba y Ana respiraba con dificultad. Aún las cosas que existían antes de lo sucedido ahora estaban precavidas, tenían un aire hostil, perecedero. El mundo nuevamente se había transformado en un malestar. Varios años se desmoronaban, las llamas amarillas se escurrían,
Expulsada de sus propios días, le parecía que las personas en la calle corrían peligro, que se mantenían por un mínimo equilibrio, por azar en la oscuridad. Y por un momento la falta de sentido las dejaba tan libres que ellas no sabían hacia dónde ir. Notar una ausencia de ley fue tan súbito que Ana se agarró al asiento de enfrente, como si se pudiera caer del tranvía, como si las cosas pudieran ser revertidas con la misma calma con que no lo eran. Aquello que ella llamaba crisis había venido finalmente, y su marca era el placer intenso con que ahora gozaba de las cosas, sufriendo espantada. El calor se había vuelto menos sofocante, todo había ganado una fuerza y unas voces más altas. En la calle, voluntarios de la patria, parecía que estaba pronta a estallar una revolución. Las rejas de las cloacas estaban secas, el aire cargado de polvo. Un ciego mascando chicle había sumergido al mundo en oscura impaciencia. En cada persona fuerte estaba ausente la piedad por el ciego, y las personas la asustaban con el vigor que poseían. Junto a ella había una señora de azul, con un rostro. Desvió la mirada rápido. En la acera, una mujer dio un empujón al hijo. Dos novios entrelazaban los dedos sonriendo. Y el ciego. Ana se había deslizado hacia una bondad extremadamente dolorosa. Ella había calmado tan bien a la vida, había cuidado tanto que no explotara, mantenía todo en serena comprensión, separaba una persona de las otras. Las ropas estaban claramente hechas para ser usadas, y se podía elegir por el diario la película de la noche. Todo hecho de tal modo que un día sucediera al otro, y un ciego masticando chicle lo había destrozado todo. A través de la piedad de Ana se le aparecía una vida llena de náusea dulce hasta la boca. Solamente entonces percibió que hacía mucho que había pasado la parada para descender. En la debilidad en que estaba, todo la alcanzaba con un susto. Descendió del tranvía con piernas débiles, miró a su alrededor, asegurando la bolsa de malla sucia de huevo. Por un momento no consiguió orientarse, le parecía haber descendido en medio de la noche. Era una calle larga, con altos muros amarillos. Su corazón latía con miedo. Ella buscaba inútilmente reconocer los alrededores, mientras la vida que había descubierto continuaba latiendo, y un viento más tibio y más misterioso le rodeaba el rostro. Se quedó parada mirando el muro. Al fin pudo ubicarse. Caminando un poco más a lo largo de la tapia, cruzó los portones del jardín botánico. Caminaba pesadamente por la alameda central, entre los cocoteros. No había nadie en el jardín. Dejó los paquetes en el suelo, se sentó en un banco de un atajo y allí se quedó por algún tiempo. La vastedad parecía calmarla. El silencio regulaba su respiración. Ella se adormecía dentro de sí. De lejos se veía la hilera de árboles donde la tarde era clara y redonda, pero la penumbra de las ramas cubría el atajo. A su alrededor se escuchaban ruidos serenos, olor a árboles, pequeñas sorpresas entre los cipós. Todo el jardín era triturado por los instantes ya más apresurados de la tarde. ¿De dónde venía el medio sueño por el cual estaba rodeada? Como por un zumbar de abejas y de aves. Todo era extraño, demasiado suave, demasiado grande. Un movimiento leve e íntimo la sobresaltó. Se volvió rápida. Nada parecía haberse movido, pero en la alameda central estaba inmóvil un poderoso gato. Su pelaje era suave. En una nueva marcha silenciosa, desapareció. Inquieta miró en torno. Las ramas se balanceaban, las sombras vacilaban sobre el suelo, un gorrión escarbaba en la tierra, y de repente, con malestar, le pareció haber caído en una emboscada. En el jardín se hacía un trabajo secreto del cual ella comenzaba a apercibirse. En los árboles las frutas eran negras, dulces como la miel. En el suelo había carozos llenos de orificios, como pequeños cerebros podridos. El banco estaba manchado de jugos violetas. Con suavidad intensa las aguas rumoreaban. En el tronco del árbol se pegaban las lujosas patas de una araña. La crudeza del mundo era tranquila, el asesinato era profundo, y la muerte
no era aquello que pensábamos. Al mismo tiempo que imaginario, era un mundo para comerlo con los dientes, un mundo de grandes dalias y tulipanes. Los troncos eran recorridos por parásitos con hojas, y el abrazo era suave, apretado, como el rechazo que precedía a una entrega. Era fascinante. La mujer sentía asco y a la vez era fascinada. Los árboles estaban cargados. El mundo era tan rico que se pudría. Cuando Ana pensó que había niños y hombres grandes con hambre, la náusea le subió a la garganta, como si ella estuviera grávida y abandonada. La moral del jardín era otra. Ahora que el ciego la había guiado hasta él, se estremecía en los primeros pasos de un mundo brillante, sombrío, donde las victorias regias flotaban, monstruosas. Las pequeñas flores esparcidas sobre el césped no le parecían amarillas o rosadas, sino del color de un mal oro y escarlatas. La descomposición era profunda, perfumada, pero todas las pesadas cosas eran vistas por ella con la cabeza rodeada de un enjambre de insectos, enviados por la vida más delicada del mundo. La brisa se insinuaba entre las flores. Ana más adivinaba que sentía su olor dulzón. El jardín era tan bonito que ella tuvo miedo del infierno. Ahora era casi noche y todo parecía lleno, pesado. Un esquilo pareció volar con la sombra. Bajo los pies la tierra estaba fofa. Ana la aspiraba con delicia. Era fascinante y ella se sentía mareada. Pero cuando recordó a los niños, frente a los cuales se había vuelto culpable, se irguió con una exclamación de dolor. Tomó el paquete, avanzó por el atajo oscuro y alcanzó la alameda. Casi corría, y veía el jardín en torno de ella, con su soberbia impersonalidad. Sacudió los portones cerrados, los sacudía apretando la madera áspera. El cuidador apareció asustado por no haberla visto. Hasta que no llegó a la puerta del edificio, había parecido estar al borde del desastre. Corrió con la bolsa hasta el ascensor. Su alma golpeaba en el pecho. ¿Qué sucedía? La piedad por el ciego era muy violenta, como una ansiedad. Pero el mundo le parecía suyo, sucio, perecedero, suyo. Abrió la puerta de la casa. La sala era grande, cuadrada. Los picaportes brillaban limpios. Los vidrios de las ventanas brillaban. La lámpara brillaba. ¿Qué nueva tierra era esa? Y por un instante la vida sana que hasta entonces llevara le pareció una manera moralmente loca de vivir. El niño que se acercó corriendo era un ser de piernas largas y rostro igual que el suyo, que corría y la abrazaba. Lo apretó con fuerza, con espanto. Se protegía trémula, porque la vida era peligrosa. Ella amaba el mundo, amaba cuanto había sido creado, amaba con repugnancia, del mismo modo en que siempre había sido fascinada por las ostras, con aquel vago sentimiento de asco que la proximidad de la verdad le provocaba, avisándola. Abrazó al hijo casi hasta el punto de estrujarlo, como si supiera de un mal, el ciego o el hermoso jardín botánico. Se prendía a él, a quien quería por encima de todo. Había sido alcanzada por el demonio de la fe. La vida es horrible, dijo muy bajo, hambrienta. ¿Qué haría en caso de seguir el llamado del ciego? Iría sola. Había lugares pobres y ricos que necesitaban de ella. Ella precisaba de ellos. Tengo miedo, dijo. Sentía las costillas delicadas de la criatura entre los brazos. Escuchó su llanto asustado. «¡Mamá!», exclamó el niño. Lo alejó de sí. Miró aquel rostro. Su corazón se crispó. «No dejes que mamá te olvide», le dijo. El niño, apenas sintió que el abrazo se aflojaba, escapó y corrió hasta la puerta de la habitación, de donde la miró más seguro. Era la peor mirada que jamás había recibido. La sangre le subió al rostro, afiebrándolo. Se dejó caer en una silla, con los dedos todavía presos en la bolsa de malla. ¿De qué tenía vergüenza? No había cómo huir. Los días que ella había forjado se habían roto en la costra y el agua se escapaba. Estaba delante de la ostra y no sabía cómo mirarla. ¿De qué tenía vergüenza?
porque ya no se trataba de piedad, no era solamente piedad. Su corazón se había llenado con el peor deseo de vivir. Ya no sabía si estaba del otro lado del ciego o de las espesas plantas. El hombre poco a poco se había distanciado y, torturada, ella parecía haber pasado para el lado de los que le habían herido los ojos. El jardín botánico, tranquilo y alto, la revelaba. Con horror descubría que ella pertenecía a la parte fuerte del mundo. ¿Y qué nombre debería dar su misericordia violenta? Sería obligada a besar al leproso, pues nunca sería solamente su hermana. Un ciego me llevó hasta lo peor de mí misma, pensó asustada. Sentíase expulsada porque ningún pobre bebería agua en sus manos ardientes. Ah, era más fácil ser un santo que una persona. Por Dios, ¿no había sido verdadera la piedad que sondeara en su corazón las aguas más profundas? Pero era una piedad de león. Humillada, sabía que el ciego preferiría un amor más pobre, y estremeciéndose, también sabía por qué. La vida del jardín botánico la llamaba como el lobo es llamado por la luna. Oh, pero ella amaba al ciego, pensó con los ojos humedecidos. Sin embargo, no era con ese sentimiento con el que se va a la iglesia. Estoy con miedo, se dijo, sola en la sala. Se levantó y fue a la cocina para ayudar a la sirvienta a preparar la cena. Pero la vida la estremecía, como un frío. Oía la campana de la escuela, lejana y constante. El pequeño horror del polvo ligando en hilos la parte inferior del fogón, donde descubrió la pequeña araña. Llevando el florero para cambiar el agua, estaba el horror de la flor entregándose lánguida y asquerosa a sus manos. El mismo trabajo secreto se hacía allí en la cocina, cerca de la lata de basura. Aplastó con el pie a una hormiga. El pequeño asesinato de la hormiga. El pequeño cuerpo temblaba. Las gotas de agua caían en el agua inmóvil de la pileta. Los abejorros de verano. El horror de los abejorros inexpresivos. Horror, horror. Caminaba de un lado para el otro en la cocina, cortando los bifes, batiendo la crema. En torno a su cabeza, en una ronda, en torno de la luz, los mosquitos de una noche cálida. Una noche en que la piedad era tan cruda como el mal amor. Entre los dos senos corría el sudor. La fe se quebrantaba, el calor del horno ardía en sus ojos. Después vino el marido, vinieron los hermanos y sus mujeres, vinieron los hijos de los hermanos, comieron con las ventanas todas abiertas en el 9º piso. Un avión estremecía, amenazando en el calor del cielo. A pesar de haber usado pocos huevos, la comida estaba buena. También sus chicos se quedaron despiertos, jugando en la alfombra con los otros. Era verano, sería inútil obligarlos a ir a dormir. Ana estaba un poco pálida y reía suavemente con los otros. Finalmente, después de la comida, la primera brisa más fresca entró por las ventanas. Ellos rodeaban la mesa. Ellos, la familia, cansados del día, felices al no disentir, bien dispuestos a no ver defectos. Se reían de todo, con el corazón bondadoso y humano. Los chicos crecían admirablemente alrededor de ellos, y como a una mariposa, Ana sujetó el instante entre los dedos antes que desapareciera para siempre. Después, cuando todos se fueron y los chicos estaban acostados, ella era una mujer inerte que miraba por la ventana. La ciudad estaba adormecida y caliente, y lo que el ciego había desencadenado, ¿cabría en sus días? ¿Cuántos años le llevaría a envejecer de nuevo? Cualquier movimiento de ella y pisaría a uno de los chicos, pero con una maldad de amante parecía aceptar que de la flor saliera el mosquito, que de las victorias regias flotasen en la oscuridad del lago. El ciego pendía entre los frutos del jardín botánico. Si ella fuera un abejorro del fogón, el fuego ya habría abrasado toda la casa. Pensó corriendo hacia la cocina y tropezando con su marido frente al café derramado. ¿Qué fue? Gritó vibrando toda. Él se asustó por el miedo de la mujer y de repente rió, entendiendo. No fue nada, dijo. Soy un descuidado.
Parecía cansado, con ojeras. Pero ante el extraño rostro de Ana, la observó con mayor atención. Después la trajo hacia sí en rápida caricia. «No quiero que te suceda nada nunca», dijo ella. «Deja que por lo menos me suceda, que el fogón explote», respondió él sonriendo. Ella continuó sin fuerzas en sus brazos. Ese día en la tarde algo tranquilo había estallado, y en toda la casa había un clima humorístico, triste. «Es hora de dormir», dijo él. «Es tarde». En un gesto que no era de él, pero que le pareció natural, tomó la mano de la mujer, llevándola consigo sin mirar para atrás, alejándola del peligro de vivir. Había terminado el vértigo de la bondad. Había atravesado el amor y su infierno. Ahora peinábase delante del espejo, por un momento sin ningún mundo en el corazón. Antes de acostarse, como si apagara una vela, sopló la pequeña llama del día.